un conflicto personal, digamos así, porque él quiere ser a la fuerza entrar a ser candidato, pero que afecta a toda la sociedad, Bolivia y por supuesto a las elecciones que se vienen en agosto. ¿Qué análisis haces de esto? Y amén de hoy día, que hace unas horas ha dicho, preciso, claro, vamos a tomar la ollada, La Paz, hay que tomar, compañeros, y lo vamos a sacar a Luis Arce de la silla presidencial. Entonces, ahí hay un nivel de conflicto. A ver, son dos puntos ahí, Delfín. El primero, Evo Morales. Evo Morales, como todos nosotros sabemos bien, tiene un gran ego, que en sus años de gobierno sin duda se lo han acrecentado su entorno. Él tiene, me imagino, una visión mesiánica de sí misma, que es lo que mejor le pudo haber sucedido a nuestro país. No comprende que en parte el descalabro que estamos viviendo el día de hoy se debe a su gestión, también una mala gestión que nos ha llevado a este punto. Ese es un elemento. Por tanto, en él hay una acusada ambición de poder. Él no se va a resignar, Delfín, no se va a resignar hasta el último de sus días en el tema del poder. Va a querer estar ahí y va a querer terminar el último de sus días en la silla presidencial. Si se lo permitimos los bolivianos es otro tema, pero por parte suya eso está clarísimo. Un primer elemento. Un segundo elemento, Evo Morales es, digamos, un cultor de la escuela de el fin justifica los medios. Y para él su propio fin justifica todos los medios. Y eso ya lo hemos visto. Lo hemos visto el 19, lo hemos vuelto a ver el pasado año. 26 días ha tenido bloqueado al país, pero ahí hay que dar un elemento del fin, y es 26 días de bloqueo en una situación de crisis económica, cuando uno esperaría que todos vamos a ponernos codo a codo a trabajar por revertir la situación de la crisis. Evo Morales, buscando su propio fin, buscando habilitarse su candidatura, decide poner en jaque 26 días de bloqueo en el territorio nacional, y hoy va a hacer todo lo que pueda hacer para descontrolar a la situación, pero no todo depende de Evo Morales. Por suerte, la circunstancia que estamos viviendo no depende enteramente de su voluntad, porque si dependiera enteramente de su voluntad, ya estuviera en el palacio bien sentado. En estos 26 días, el discurso era el mismo. Yo recuerdo que incluso Eva Copa dijo no va a pasar de la Ciudad del Alto, pero pasó, llegó hasta La Paz, ahí frente a la cervecería por la terminal, ¿no es cierto?, terrestre, estuvo ahí, dio un discurso y se fue. Se fue al Chapar y voy a sembrar mis tamaquíes, no sé qué es, tambaquíes, me voy y yo digo, ah caramba, porque ahí todos en Bolivia estábamos ahí, ¿qué va a pasar? ¿Va a salir, va a llegar, no va a llegar al centro neurálgico? Estaba a cuadras de la Plaza Murillo, ya estaba ahí en la misma sede, pero al final peló. Hoy tiene la misma amenaza, solo que hoy desde la clandestinidad poco más, ¿no? Porque ni siquiera se ve a él en un video o él salir, ¿no es cierto?, sino un audio que da las directrices para cercar La Paz y además de alguna manera sacarlo a Luis con el mismo discurso. Entonces, como que ya no es muy creíble también. Yo por ahí también creo que está más debilitado que antes, ¿no? Yo creo que es una buena referencia la que tú haces a la movilización de septiembre del anterior año. Uh-huh. En esa movilización ciertamente había una gran incertidumbre. Era, como nosotros denominamos, era un conflicto turbulento. Nosotros categorizamos los conflictos en rituales y turbulentos. Los rituales son aquellos que tú sabes cómo inician, más o menos cómo se desarrollan, ¿no? Puede ir un poco más arriba, un poco más abajo, durar un poco más, menos. Por decirte, siempre generan conflictos rituales los maestros. Ya sabemos que de una movilización de maestros no va a sobrevenir una caída de gobierno. Esos son los rituales y sabemos cómo terminan. Acaban negociando o de los propios obreros se han convertido
en conflictos rituales. Ya. Piden 40% de incremento, acaban pactando en un 2, 3 puntos y pico, y ahí concluye. Los turbulentos son aquellos que sabemos, como el del 19 o el conflicto de 2003 y la guerra del agua, cuando se encuentran militares y policías en la Plaza Murillo de La Paz. Sabemos cómo inician, pero cada vez vamos viendo, nos vamos perdiendo sobre la evolución en el día a día y no sabemos cómo pueden terminar. Ya. En la movilización a la que tú hacías referencia, Delfín, la de septiembre, ciertamente asumíamos como una expectativa que podía ser un conflicto turbulento. Para eso la clave era el alto. Yo pensaba que Evo Morales, era una buena medida hacer la marcha. ¿Qué implica una marcha? Que tú concentras una masa crítica, la pones a caminar y esperas que en el transcurso se te vayan sumando más fuerzas. Uh-huh. En ese momento había una movilización de los indígenas del altiplano. Uno decía, wow, qué casualidad que los indígenas casi al mismo tiempo están movilizándose que Evo Morales. Fue planificado. Da la impresión de que esto podía generar una convergencia. No fue así. Bien, pero uno esperaba que esa marcha llegara por el alto, pero en el alto no pasara desapercibida, sino que en el alto se galvanizara un contingente humano considerable, con el que engrosadas las filas de Evo Morales por el contingente del alto pudieran bajar a La Paz. Si eso sucede, Delfín, La Paz entra en jaque mate. Me estás diciendo que el alto es vital. El alto es fundamental. Ya. Te comento una ligera anécdota de la caída de Sánchez de Lozada. En la caída de Sánchez de Lozada estaba obviamente el alto, pero además estaban los mineros que venían, un contingente de 20,000 mineros que tenían que pasar por Patacamaya. El coronel que estaba a cargo del ejército que está asentado en Patacamaya recibe la orden de parar a ese contingente. Uh-huh. Él, como muchos militares de ese momento y de hoy en día, saben que eso significa muchos muertos, la posibilidad de muchos muertos. Para detener un contingente de 20,000 mineros que vienen con dinamita, eso solo con tanques. Claro. El coronel sale y delibera con la dirigencia en el sentido de: si ustedes pasan tranquilamente por Patacamaya, nosotros nos quedamos en el cuartel, no salimos. Pero si ustedes hacen disturbios en Patacamaya, nos obligan a salir. El contingente pasa sin ningún alboroto, tranquilamente por Patacamaya, y sigue. Ese contingente de 20,000 se engrosa en el alto, y ahí Sánchez de Lozada sabe que era el principio del fin, que estaban perdidos. Y efectivamente se engrosan en la ciudad de La Paz, espera la COP, y luego por estos cursos que doy sobre conflictividad, yo recuerdo un comentario de Solares. Dicen: estábamos a 4 cuadras de la Plaza Murillo, deliberando si subíamos, porque si subíamos tomábamos el poder. Y ahí, en esa deliberación interna, llegan a la conclusión de que no subían porque no querían tomarlo el poder de manera inconstitucional, y permiten la sucesión constitucional, que ya sabemos que cayó en Carlos Mesa. O sea, el alto es fundamental. El alto es fundamental. Entonces, cuando vamos a septiembre del anterior año, del 24, Evo Morales pasa por el alto. Copa dice: no les vamos a permitir. Finalmente logran pasar, pero el tema no es pasar por el alto. El tema es conquistar al alto, hacer masa, galvanizarla y bajar a la ciudad de La Paz. Lo que no ha pasado en septiembre, dices. Lo que no pasa en septiembre. Claro. Y por eso tú dices, Delfín, bajó, dio su discurso y se
No, sí, se replegó, por eso he dicho. Se replegó y con él se repliegan todas esas bases. Punto. Ahí entonces nosotros miramos que la musculatura de Evo Morales es importante porque puede mover ese contingente de personas, pero no es vital, no es determinante porque no se logra articular con los sectores que están del altiplano, digamos en la carretera a Oruro, ni todas las comunidades indígenas aledañas, y tampoco logra articularse con el alto. Y articularse con el alto es articularse fundamentalmente con la FEJUVE. No ha tenido esa penetración y entonces no tiene la musculatura suficiente, y remarco esto, no tiene la musculatura suficiente para darle el jaque mate al gobierno. Tiene musculatura para generar inestabilidad, para generar perjuicios, para generar mucho ruido mediático, político, pero ponerlo en jaque mate al gobierno no tiene esa capacidad. Uno, porque no logra, no tiene la capacidad ya aprobada por lo de septiembre de llevar al alto a esta situación. Eso por una parte. Por otra parte, hay una conflictividad en curso que tiene que ver con esta variable calórica que es la crisis económica. La crisis económica calienta los hornos sociales, calienta los sectores sociales y los hace proclive para la movilización, y eso lo estamos viendo. Ya hace más de un año van saliendo los sectores sociales demandando distintas peticiones que tienen que ver fundamentalmente con el tema de la crisis económica. Pero está claro que esa movilización no tiene el perfil ideológico y político que le gustaría que Evo Morales, que esa movilización asuma, de tal manera que logren contagiar, coordinar y formar lo que se llama una coalición de protesta. Una coalición de protesta que en principio puede tener como fin unas peticiones reivindicativas, pero en el proceso puede madurar hacia una petición ya de corte político, como lo que sucedió en 2003. En 2003 no empezó la movilización diciendo Sánchez de Lozada fuera, era el tema del gas, pero de ahí maduró hacia la petición. Esto es lo que esperaría Evo Morales, pero esa condición tampoco está dada. Claro, estamos haciendo el análisis de lo que ha pasado en septiembre del año pasado y lo que está amenazando hoy, en este momento, Evo Morales. Pero en el medio hay no sé cuántos, dicen 1 millón, ellos dicen 3.6, 2.8, ya no importa, pero también ha mostrado musculatura y su capacidad de movilización cuando llega ese contingente a la ciudad de La Paz para pedir que sea inscrito y llega a las puertas del Tribunal Supremo. Eso tampoco es de desprecio, es fuerte. Por eso decía Delfín, tiene musculatura, pero no la suficiente. Ya. En septiembre moviliza un contingente de masas importante, no la que necesitas para poner en jaque mate al gobierno, pero es un contingente importante. Hoy en día también hemos visto un contingente importante. Por supuesto que los ponen en aprietos a los policías, pero las fuerzas del orden policiales tienen la capacidad de generar un control. ¿Eso genera inestabilidad en La Paz? Lo genera. ¿Genera angustia en La Paz? Genera. ¿Genera preocupación? Por supuesto que genera. Pero ya vernos ante una situación donde ese contingente, por ejemplo, tome el tribunal electoral, esa es otra historia. Ahora bien, ¿tú crees que el gobierno se ha adelantado a decir vamos a sacar las Fuerzas Armadas si fuera necesario? Porque eso significa que el gobierno sí le está diciendo que tiene musculatura, Evo. En el fondo, en el análisis que estamos haciendo. Sí, Delfín, por supuesto. Yo creo que ahí, en el conflicto, una gran virtud es la templanza. La templanza. Y la templanza viene del análisis que tú hagas. El análisis situacional que tú hagas, saber cuál es el peso, la musculatura real de las fuerzas movilizadas,
saber lo que pretenden hacer, lo que pueden hacer, quiénes los pueden acompañar, etcétera. Eso es crucial, pero tú tienes que mantener como gobierno templanza. Así te estén pisando los callos. Requieres una enorme templanza. En este caso, para mí hay un error como decir, vamos a sacar, como amenazarlos. No, sencillamente decir, esta es una situación que va a ser controlada por los protocolos regulares. Y hay un protocolo, no es un protocolo escrito, pero es un protocolo que funciona, que se ha testeado en nuestro país con relativa eficacia, y tiene que ver con que hay dos conflictividades. Una, la que te mueve Evo Morales con su fin político, de habilitarse electoralmente. Hay otra movilización que tiene que ver con esta variable calórica de la crisis económica. ¿Qué tienes que hacer? Impedir el contagio, la coordinación de estas dos movilizaciones, que vayan por carriles separados. Una es legítima y la otra es ilegítima. La de Evo Morales la vas a atender a partir de la fuerza pública. Se te pasan 1 milímetro, fuerza pública. Y con la otra inicias mesas de diálogo. ¿Cuál es la idea? Si son varios sectores, arrancas con varias mesas y con los sectores que tienen demandas más atendibles, rápidamente les das sus peticiones y los sacas de la movilización. De tal manera que vas mostrando tu capacidad negociadora y tu capacidad de ir controlando la situación. Y es como si tú tuvieras un tren con varios vagones. Vas desacoplando vagones, de tal manera que se ve un tren pequeño, corto, manejable. Esto es. Lo tercero, con el grupo ilegítimo. Se te pasa 1 milímetro y tomas rehenes. Empiezas a tomar detenidos. Por tanto, cuanto más agresiva se hace la movilización, vas tomando más detenidos. Hay un momento donde la base social se extraña, empieza a interpelar a sus líderes y viene una negociación que ya la hemos visto en nuestro país. Les devolvemos a todos los que hemos detenido y ustedes retírense de la movilización. Así es. Y ahí acaba. Se retiran, se vuelven a llevar a sus compañeros y se finí. Por supuesto, luego están los medios de comunicación, la línea oficial del gobierno, que deja claramente establecido, esto lo estamos atendiendo con diálogo, no tiene tintes políticos, en la medida de nuestras posibilidades le estamos dando solución, pero esto nos enfrenta a nosotros con la Constitución, con el Tribunal Constitucional, que ya ha dado 2 veredictos, y ahí no hay nada que negociar, no hay nada que atender, y controlamos la situación. Ahora, lo que pasa es que el tejido en Bolivia entre lo político y lo social, con estos grupos corporativos, parecen ser lo mismo también. Y hábilmente Evo Morales saca sus discursos para decir la canasta familiar, sabe que está justo mixando estas dos cosas que tú las acabas de separar, ¿no? Y eso a veces, para muchas personas que están dentro del movimiento social, no captan la idea, porque para ellos es una sola cosa. Eso también es otro elemento para tomar en cuenta. A esto le denominamos cabalgar la protesta social. Hay una protesta legítima. Sí. No solo legítima en términos de su petición, del fin, sino que los fuegos que están avivando esa protesta son reales y los estamos viendo. Tienen que ver con la crisis económica. Y que afecta a toda una sociedad, no solamente un sector. Y que los sectores organizados son los que salen, porque para movilizarte necesitas 3 recursos: recursos económicos, recursos de organización y recursos de liderazgo. Por eso es que en una sociedad son aquellos sectores que tienen estas 3 condiciones, sobre todo organicidad, los que salen al frente. Y por eso los más pobres en una sociedad, los más afectados, no salen a las calles, porque carecen de organicidad. Lo que quieren hacer políticos del corte de Evo Morales es decir, nosotros también estamos pidiendo lo que ustedes están pidiendo, y montarse encima de ese grupo. Y entonces cerrar filas e ir adelante.
Y son estos grupos que montan los que luego maduran la agenda al interior, ya coordinados con los otros, y plantean una petición de orden político. Pero además que ya es no divisible. Por ejemplo, la renuncia del presidente. Entonces es, o se va y nosotros hemos ganado, como en octubre de 2003, o no se va y nosotros hemos perdido, o en la guerra del agua, o la multinacional Bechtel se va y hemos ganado, o se queda y hemos perdido. Todo o nada. Pero en este caso, los sectores sociales han perdido ya la visión que tenían en 2006, esperanzadora, donde Evo Morales se lo veía como parte de la solución y no del problema. Hoy en día la figura de Evo Morales, salvo en una base que ha sido beneficiada durante más de una década, tienen la mirada de que Evo Morales es parte de nuestro mayor problema y ya no es parte de la solución. Por tanto, ellos no van a permitir que los cabalgue. Y tú habrás visto, Delfín, en algunos dirigentes han hecho la aclaración. Estamos saliendo a movilizarnos, pero no tenemos fines políticos. Nosotros estamos en nuestro propio reclamo, en nuestra propia petición. Como que le han aclarado al gobierno, no, nosotros no tenemos nada que ver con Evo Morales, no nos confundan. Estamos en nuestra propia lucha y queremos solucionarla con ustedes, que nos den respuesta a nuestras peticiones. Punto. Nos están metiendo miedo y es verdad, pero además, siempre digo, todo el rato he estado repitiendo, antes Pablo Escobar te amenazaba con plata o plomo y te mandaba mensajitos con emisarios y te entregaba papelitos. Hoy, durante los medios, en los medios nacionales salen a decir, ¿sabe qué? Plomo, plata, poco más, ¿no es cierto? En el estilo de Pablo Escobar, pero le dice, ¿sabe qué? Si usted no lo habilita, yo conozco a sus familiares. Oye, eso ya es un nivel exacerbadísimo. Ahí hay que diferenciar el susto del miedo. Ya. El susto no es como el miedo. Y creo que tenemos más susto que miedo. El susto es una reacción exagerada ante algunos estímulos negativos, adversos, pero que son coyunturales, que son fugaces, por tanto no tienen consistencia ni tienen sostenibilidad en el tiempo. Entonces te asustas y luego pasa, ¿no es cierto? Ya. Te tranquilizas y dices, ah, ya. Pero nos tratan de asustar. En cambio el miedo tiene pues bases reales y permite sostener esa sensación durante un prolongado periodo de tiempo. Inclusive el estímulo negativo puede ir escalando en su magnitud. Y yo creo que Evo Morales va jugando con todos estos elementos, generando una sensación más que una realidad tangible, una sensación térmica de que él tiene muchos hilos y puede ponerlo al país frente a las cuerdas, de tal manera que sintamos que todos, para liberarnos de esas cuerdas, pidamos también, apoyemos su petición de habilítenlo como candidato. O sea, para que este hombre ya nos deje tranquilos, nos deje en paz, ya habilítenlo. Pero ya te digo, diferenciar el susto del miedo. Y Evo Morales ahora juega más con el susto. En cambio, si miramos al ciclo 2000-2006, ahí sí. Miedo. Ahí había miedo. Muy bien. Yo quiero terminar con esto. A ver, una ruta crítica. Está bien, las elecciones, el 17, el cambio de gobierno, el mando en noviembre. Pero en realidad ahí comienza el verdadero problema. De acuerdo a las encuestas y cómo va todo, vas a tener un voto disperso, atomizado muy grande, va a ser muy difícil hacer alianzas, habrá que ver, alguien decía, tapándose los ojos y la nariz, vas a tener que hacer acuerdos, incluso los de la derecha con la izquierda, porque hay otro país y hay que salvarlo. No solamente, llega un momento, porque yo creo que hay una coyuntura, no hay combustible, las filas algún momento terminarán. Va a haber combustible, tendrá que haber combustible.
El dólar ya no va a ser que está 14, 15, 18, 20. Tendrás que sincerar el dólar y llegará a un monto X, ¿no es cierto? Entre el dólar del mercado negro y el oficial. Va a llegar un momento en que los dólares van a aparecer. Llegará un momento en que va a haber cierta estabilización de los precios de la canasta familiar. Eso yo lo llamo lo coyuntural. Pero yo creo que hay 20 años de herencia de un MAS que nos ha dejado un país destrozado, y ahí sí se necesita un cambio estructural para que este gobierno no se quede 2, 3 años o máximo 5 y el MAS y con Evo y ahí en las calles. Yo creo que Evo te está dando un gran mensaje también. Cuidado, sigo siendo oposición a Arce y a cualquiera que va a estar en esa silla, mi silla según él, ¿no es cierto? Me pertenece, digamos. Entonces, eso es complicado y ahí hay una ruta crítica y no estoy viendo, más estamos viendo aquí las personas y no las causas, los motivos, vamos a solucionar en 100 días, unos otros dirán en 2 años, no importa, pero hay que dar otra narrativa. Yo creo que el Estado plurinacional concluyó y es el momento de dar otra narrativa, cambiar estructuralmente, y eso no es fácil, no es sencillo y requiere de mucha capacidad negociadora, concertadora. Delfín, lo que viene hacia adelante es fácil y es difícil, podríamos decir. ¿Fácil en qué sentido? Para que se me entienda bien. La UDP fueron 3 años de descalabro intenso. El periodo del MAS es el periodo de la UDP, solo que con una mayor extensión de tiempo. Otro descalabro, inclusive mayor, yo diría, que de la UDP. Yeah. Porque el descalabro de la UDP fue un descalabro económico. El descalabro nuestro es un descalabro económico, institucional, político, moral, de todo. La diferencia en la longitud de tiempo tiene que ver con los recursos de los hidrocarburos. Eso le da aliento, oxígeno al MAS. Por tanto, sabemos que los problemas vienen de la izquierda, que tienen que ver con este modelo de desarrollo basado en el Estado, que finalmente llega a su umbral de incompetencia. ¿Y por dónde se soluciona? Por la derecha. Lo estamos viendo en la Argentina y lo vimos en nuestro propio país. Se trata de poner a la economía en racionalidad. Racionalidad. Si tú tienes, Delfín, tú imagínate, tú eres propietario te entregan en propiedad todas las industrias bolivianas. Delfín, ahora vas a ser tú el dueño de todas esas industrias. En principio te puedes alegrar, pero luego empiezas a ver los cuadros, ingresos y egresos, y te das cuenta que la gran mayoría tienen más egreso que ingreso. Pues ¿qué harás? Los vendes, los cierras. Racionalidad, sentido común. Por tanto, lo que vamos a tener adelante es mucho sentido común, racionalidad económica. Esto no da, van a venir préstamos. El Estado no puede subvencionar un contingente de funcionarios tan grande. ¿Por qué se ensanchó el Estado? Porque el gobierno, sobre todo el de Arce, vio la posibilidad de hacer una base social política ahí con los funcionarios, ya que Evo Morales los tenía a nivel social desperdigados y sobre todo en el Chapare. Pero si tú manejas racionalmente, entonces hay que depurar el tema de las empresas. Hay que reducir el nivel de empleados públicos, hay que sincerar el dólar, hay que sincerarlo, pues tomará lo que la oferta y demanda diga, y ese será su precio, y a partir de ahí podemos irnos recuperando. También sabemos por el anterior ciclo que para un país eso es lo inicial y es lo más fácil. ¿Quién diría que esto que estamos viviendo es fácil? ¿Por qué? Porque sincerar una economía, racionalizarla, detener la inflación, es fácil porque significa volver a poner los pies a nivel de la tierra. Lo que es difícil es generar crecimiento y desarrollo económico. Este es el verdadero tema. Esto no se logró hacer en el periodo neoliberal. Paz Estenssoro logra racionalizar la economía,
A partir de este fruto económico, políticamente les da oxígeno, pero luego el país pedía crecimiento, desarrollo, y lo que el modelo empieza a generar es más pobreza, y ahí viene esta otra emergencia. Entonces, creo que es bueno que nosotros miremos lo que ya hemos vivido, lo que hemos pasado, detener, controlar, racionalizar la economía inflacionaria es fácil. Lo que viene después es lo difícil. Ahora, es fácil entre comillas, porque racionalizar esa economía en términos de conflictividad significó sacar a los tanques y a los militares en varias marchas, estados de sitio, y nosotros, a diferencia del pasado, somos ahora muy poco proclives. Ya después del estado de sitio de Cochabamba, ningún gobierno se ha animado a dictar un nuevo estado de sitio. Entonces, ¿cómo se va a manejar la conflictividad para racionalizar esta economía? Tema serio. La racionalización de la economía tiene enormes costos sociales, y eso, por supuesto, genera unas turbulencias políticas y sociales crudas. Por tanto, lo que le viene al gobierno es complicado política y sobre todo socialmente. Ya te digo, la fórmula económica, a eso me refiero, la fórmula económica ya está testeada, está probada, aditamento más, aditamento menos, ya se sabe cómo funciona el Alcacelser. Pero el Alcacelser sabemos que genera burbujas, efervescencia. ¿Cómo se controla eso? Este es otro tema. Y luego lo que viene en el siguiente periodo es fundamental. Y ahí tal vez, si algo tenemos que aprender, es no podemos vivir como país pendularmente. No podemos intentar nuevamente por el mercado otro ciclo para luego nuevamente volver al Estado y así seguir de tumbo en tumbo. Tenemos que sacar una lección sustantiva de este periodo, sustantiva. Y eso significa, en términos también de gobernabilidad, que nuestras fuerzas políticas nos den la virtud que nos dieron después de la UDP, que todas se acomodaron en el centro izquierda, centro derecha, donde eran posibles los pactos y acuerdos. Si nuestras fuerzas políticas actuales, a pesar de estar fragmentadas, se colocan en ese escenario, podemos generar una gobernabilidad que, bien llevada con pactos sustantivos, nos dé un caminar distinto. Sí, sin duda, y eso pasa por estos acuerdos, estas concertaciones, de estar en los extremos y venir un poco para ver las soluciones. Ahí, Delfín, sí hay una preocupación, y es los candidatos a vicepresidentes. Todos ellos. Necesitamos una mano política que tenga esa capacidad de concertación, pues. Como diríamos, nuestro enfermo necesita de una alta cirugía, de un cirujano, y no estamos encontrando qué cirujano en las fuerzas políticas tiene esa mano, ese toque. Pero cuidado que cualquiera que sea el presidente después vengan con el discurso: cuando estaba Evo estábamos mejor. Y esa frase puede ser catastrófica, ¿no? Entonces, claro, porque hay gente que todavía jura que cuando estábamos con Evo estábamos mejor. Y ahí puedes decir sí o no, pero el tema de análisis central es que no. O sea, se han dilapidado los recursos, hemos pasado la época de esto que es incluso bíblico, las vacas gordas, y estamos en las vacas flacas, ¿no es cierto? Podemos tener un siguiente gobierno que más o menos lleve la crisis, la racionalice, presente mejores resultados, con mucho descontento social, con una pobreza mayor, con mucho desempleo, un crecimiento del sector informal. Esa es una bomba molotov ahí. Hacia adelante podemos tener otro que ya no tiene el tema del control de la inflación, porque eso ya está controlado. Ya lo que tiene que generar es desarrollo económico.
Y eso tiene que ver con generar empleo de calidad, disminuir sector informal, generar riqueza, básicamente. Generar riqueza real. Si hay, nuevamente repetimos el ciclo neoliberal, puede suceder lo que sucedió con Banzer. Banzer, dictador, no queremos saber de dictadores, pero mucha gente recordaba que en el periodo de Banzer se había vivido bien. La gente no sabe por qué habíamos vivido bien, solo mira su cotidianidad. Exacto. Yo iba al mercado, cuidado, precios accesibles, podía comprar tal cantidad de panes, ahora compro la mitad, etc. O sea, vivía bien. Asocia un gobierno con su bienestar. Listo. En el caso de Evo Morales tiene ese capital. Nosotros ya analizamos, sabemos de dónde viene esa prosperidad. Pero para el ciudadano común está esa asociación. Yo con Evo Morales vivía bien. Punto. Si hacia adelante no se van presentando ese tipo de situación, ahí la imagen de Evo Morales puede volver como el ave fénix. Sí, señor. De decir, no, vean, solo hay una persona que nos puede devolver esta prosperidad. Él cuenta con ese capital, como lo contaba Banzer. Banzer tenía ese capital en democracia, gana las elecciones, es presidente, luego resulta que no pudo dar lo que la gente quería, pensaba que iba a volverles a dar esa prosperidad que hubo en la dictadura, que fue producto de los préstamos. Y lo que nos interesa como país es obviamente pasar este traspié que tenemos, pero que es coyuntural, y el largo plazo, y eso es fundamental. Si nos vamos a encarrilar debidamente en unas rieles sólidas, bien planteadas, con una gobernabilidad que acompaña en términos de desarrollo económico. Y eso significa básicamente generar consenso en torno a que el capitalismo es el camino, pero que ese capitalismo hay que tornarlo idiosincrático. Y esto es un debate que no se ha llevado adelante en nuestro país. ¿Cómo acomodamos el capitalismo a nuestra realidad? Sí, pensamos que es un modelo como si fuera una aspirina. No, el capitalismo tiene unas líneas básicas, pero el capitalismo se hace idiosincrático, se asienta en una cultura. Ajá. El capitalismo norteamericano está asentado en su cultura individualista y tiene ese perfil. Pero el capitalismo japonés no es un capitalismo individualista, es un capitalismo corporativo que cuida la cohesión de su sociedad. El capitalismo de los nórdicos es otra cosa, el capitalismo de los británicos, el capitalismo de los alemanes, el capitalismo de los chinos, con Partido Comunista acompañando, son capitalismos idiosincráticos. Nosotros necesitamos asentar el nuestro, asentar nuestro propio modelo. Una pista que yo te doy ahí tiene que ver con este tema de la exclusión. Por ejemplo, en esta mirada de hacer un capitalismo idiosincrático nacional, no podemos tener, en el caso de La Paz, los empresarios paceños mirando hacia su norte y los empresarios arteños mirando hacia el sur. Los empresarios occidentales mirando en una dirección y los empresarios cruceños mirando en otra. No. Si vamos a tener un capitalismo es que esta diversidad se acopla en sus variantes culturales y se cohesiona y nos dan una mirada. Si no, no va a funcionar. Entonces necesitamos asentar. Es como por ejemplo este capitalismo efervescente que vemos en el caso de Sucre, tan ligado al turismo. Tiene unas particularidades que no son las particularidades del potosino, del alteño, etc. Reconocer y potenciar eso es fundamental, porque el capitalismo solo se enraiza cuando se contagia de la cultura en la que quiere germinar. Lo ha hecho en Estados Unidos, lo hace en Japón y lo hace en China. Y aquí los economistas y los liberales no nos están diciendo mucho.